Buenas tardes, hermanos. Gracias damos al Señor por estar juntos de esta forma. Agradecemos al Señor por compartir su palabra con nosotros y nosotros podamos desarrollarla en esta tarde. Así que agradecemos al Señor por eso y por estar juntos y unidos también. Así que gracias, Señor. Les saludamos agradeciendo a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, todo lo que Él en su misericordia y en su gran amor nos provee. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Siempre, como hijos del Señor, estamos sujetos a distintas circunstancias, pero sabemos que la victoria está para los hijos de Dios. Como dijo el Señor, como yo he vencido, vosotros también venceréis. Yo quiero, junto con Elga, compartir una palabra que tiene que ver con la guerra espiritual. Aunque sabemos que la guerra ya se sabe quién la ganó. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial ganó la guerra espiritual. Pero tenemos que luchar nosotros. Y vamos a pedirle, Señor, que nos dé sabiduría esta tarde, a través de su palabra, a través de lo que vamos a revisar, y la experiencia que vamos a compartir. Así que yo te invito a que podamos orar un momento, dando gracias al Señor, primero por su palabra. Es un privilegio estar a los pies del Señor, escuchando su palabra. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que a través de esta palabra podamos recibir luz, claridad en cuanto a la lucha espiritual. Somos tus hijos, hemos nacido de nuevo, estamos en tu reino. Y gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia. Y permite que esta palabra que va a llegar a distintos corazones pueda edificar nuestra vida y capacitarnos. Que sea una herramienta, que sea una orientación clara. Espíritu Santo, te lo pedimos. Te rogamos que tú actúes, Señor. Y gracias por tu hermosa presencia en nuestra vida. Tú estás con nosotros y nosotros contigo. Gracias, Padre. Gracias. En tu nombre, Jesús, te agradecemos. Amén. Bueno, convertirnos a Cristo, entregar la vida en las manos del Señor, es entrar a un mundo espiritual. Cuando estábamos en tinieblas, no entendíamos el mundo espiritual. Entonces la pregunta que uno puede hacer, ¿qué seres existen en el mundo espiritual? Primero está Dios. Sí. Dios. Segundo están los ángeles. Dentro de los ángeles hay escalafones, arcángeles, serafines, etc. Querubines. Pero también están las tinieblas, está Satanás y los demonios en el mundo espiritual. Y la iglesia tiene que moverse en este mundo espiritual, en lo sobrenatural, en lo que ven más allá de nuestros ojos humanos. Cuando nacemos de nuevo, hemos cruzado desde el reino de las tinieblas al reino de Dios, o el reino de la luz. Nuestro Señor fue ardua la tarea para que sus discípulos entendieran el mundo espiritual. Es un arduo trabajo. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, respiró profundo, que hay uno que entiende, que está entendiendo lo que yo quiero decir. Exacto. Y él dice, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre Celestial. ¿Qué le reveló? Que Jesús era el Mesías. Que Jesús era Cristo. Sí. Veamos Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 39 en adelante. Aquí hay una discusión. Usted sabe que el pueblo de Israel
dice la Escritura que nuestro Señor dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque estaban embotados. Y hay una palabra, esa palabra embotar, significa que tenían la palabra pero no tenían la revelación de ella. O sea, estaban bajo un espíritu religioso. Y miren lo que dice acá, vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. O sea, ahí los judíos le están diciendo, ¿no?, al Señor. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Fácil decirlo, ¿eh? Fácil decir eso. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué increíble. Ellos se pararon frente al Señor diciendo que ellos eran de Dios. Mi hermano, esa es una lucha espiritual. Dice la palabra que el mundo está en tinieblas. Puede estar bajo distintos espíritus. Espíritu religioso, espíritu hedonista, espíritu materialista, bueno. Pero aquí los judíos, ¿cierto?, dicen, tenemos por padre a Abraham. Entonces, si tuvieseis por padre a Abraham, dice, a mí me reconoceríais. Es un tema de naturaleza. Es un choque de naturaleza. Cuando nosotros le hablamos al mundo, a la gente que está sin Dios, hablamos de una posición espiritual, una posición del reino de Dios hacia ellos. Y bueno, inmediatamente se va a dar un choque entre la luz y las tinieblas. Aquí cuando Jesús está hablando con ellos, hay una parte muy importante que Jesús les hace entender, porque ellos creían que tenían a Dios. Claro. Ellos eran judíos, así que tenían esa religión. Ellos tenían digamos, una cultura, si lo podríamos decir, de todo lo que ellos traían de lo que es ser judío. Pero ellos creían que tenían a Dios, y Jesús los enfrenta con eso. Y Jesús les dice, a ver, si ustedes tienen a Dios, o si ustedes tienen a Abraham como padre, entonces me escucharían a mí y me creerían. Entonces, ahí el Señor nos muestra a nosotros también que hay personas que creen que porque están en una religión o en un lugar específico, tienen a Dios. Claro. Y el tema es
No es ese. Aquí está hablando y dice que ustedes escuchan más al diablo que a Dios. Claro, porque el Señor le dice, porque no podéis escuchar mi Mis palabra. palabras, O imagínate. sea, subraya Siendo religiosos. la palabra no podéis. O sea, Sí, aunque quisieran no pueden, sí, sí, sí. porque están en tiniebla. Mm. Mire, debemos servir a Dios porque nuestro papá, nuestro Dios celestial, nos ha rescatado del dominio de Satanás. Del domingo. Mm. Eh, el apóstol Pablo aquí les da a la iglesia de Colosa, los colosenses, una orientación frente a esto. Mire, Colosenses 1, versículo, veamos Colosenses 1. ¿Puedes verlo? ¿Uno cuánto? Colosenses 1, 1, versículo 12 al 14. 12. 1, 12, ya. Darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará al pueblo santo. ¿Sigo? Hasta el 14. Hasta el 14. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación, el perdón de los pecados. Bueno, en esta versión, cierto que dice, el apóstol orienta a la iglesia Sí. diciendo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos o capaces para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, nos dice que nos librará. Exacto. Hoy nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, o sea, al reino de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Gracias, Señor. Mire, Satanás obviamente que no está contento de que ya no le sirvamos. Él intenta una y otra vez que podamos volver y caer bajo sus garras, bajo su dominio, para llevarnos al dominio de Él. Esta es una de nuestra guerra espiritual, en que necesitamos resistir en el poder de Dios los avances de las tinieblas y mantenernos en la victoria sobre el maligno, esa victoria que Jesús ganó para nosotros. Entonces, aquí hablamos de la posición. ¿Bajo qué posición estoy? ¿Bajo una posición de guerra, de victoria, de lucha? Porque si hay algo que le sirve a Satanás es nuestra pasividad. O sea, viene un problema, el hombre o la mujer pasiva, viene un problema y bueno, y se queda. Y deja que ese problema siga avanzando. Uh-huh. Hay problemas matrimoniales, discusiones, y después ya se acostumbran a las discusiones. Uh-huh. Bajo cualquier cosa ya va a entrar un conflicto. Entonces, uno tiene que levantarse frente a eso. Yo siempre digo, Satanás no está apurado, él hace un trabajo lento, pero lo hace. Uh-huh. Por eso dice la palabra, resistir al diablo y huirá. Entonces, esta es una cara de la lucha espiritual. Que nos mantengamos en una posición de victoria. Para eso tenemos que orar. Sí, sí. Para eso tenemos que ayunar. Es la gracia de Dios que actúa sobre nosotros. La otra cara espiritual, de esta guerra espiritual, es que como discípulos de Jesús, tenemos una comisión de Dios de ser discípulos a todas las naciones. Claro, tenemos que participar de la gran cosecha. Sí. Ser participante en este sentido. O sea, ir más allá. Tenemos que orar. Me acuerdo que antiguamente se nos hacía hacer una lista. Hago una lista de 10 personas, o de 15 personas, o de 20 personas,
y comience a orar por ellos. Y tómese todo el año para orar por ellos. Y Señor, yo hice esa lista. Sí. Coloqué a mi jefe, a mi autoridad que en el colegio donde estaba, y comencé ahora a presentarlo. Y un día en un consejo de profesores vi que él salió muy desanimado. Pero ahí yo ahora tengo que hacer mi parte. Me acerqué a él. Entonces, en ese sentido, obviamente, la oración ya estaba andando y yo le dije, ¿puedo conversar con usted un momento? Tengo algo que conversar con usted. Y yo le expliqué, mire, estoy muy preocupado por usted porque el último consejo que tuvimos, usted salió muy deprimido. Pero esa palabra fue tan importante para que alguien se preocupara de él. Y me dijo, te invito a tomar un café. Y yo, bueno, terminando de tomar el café, yo le dije, ¿me permite orar por usted? Porque el mundo está anhelante. Sí. El mundo está... Si el mundo no quiere más religiones, el mundo está muerto. Pero Dios tiene la palabra de vida. Veamos 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 hasta el 6 voy a leer. Aquí vamos a ver cómo los pueblos del mundo están bajo el poder de Satanás. Entonces, dice, pero si nuestro evangelio, estoy leyendo 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí el mundo no entiende la vida espiritual. El mundo no puede ver la verdad de Dios. Necesitamos traer el poder de Dios para la salvación a la gente y dejar que Él los libere de las garras de las tinieblas y los traslade al reino de la luz, como fuimos nosotros. Sí. Oye, el tema aquí es importante porque dice que ellos no es que no puedan ver, sino es que no ven, porque el diablo, como ellos están en sus manos, ciega el entendimiento. Entonces, por eso, nosotros que estamos en el reino de la luz, nosotros tenemos que llevar este evangelio para revelarles a Jesucristo, porque de otra manera es imposible. Nadie puede digamos, dar el paso de caminar con el Señor si es que Dios no hace a través tuyo, a través mío, esta obra de ir al rescate del otro. Claro, yo veo siempre cuando tengo que entregar la palabra a una persona que no cree en Dios o que cree en Dios pero no ha dado el paso del señorío de Cristo, yo sé que se va a dar una lucha espiritual ahí. Porque tengo que vencer ese demonio que maneja esa vida. Claro. Ese hogar o esa familia que está bajo el dominio de las tinieblas. Entonces, como dice acá, ¿cierto? Como leíamos recién, ¿no? El evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Sí. Entonces, si llevo el evangelio, la palabra de Dios, tengo que luchar en el mundo espiritual. Por eso
por eso la oración es tan Es importante. importante. Ahora, Ah, por supuesto, estamos tratando con demonios que ya fueron derrotados, mm, con demonios que ya están, como vencidos, dice la palabra, resistir al diablo y huirá. porque están Entonces, vencidos. no tenemos que derrotar a Satanás de nuevo. Jesús ha ganado ya la victoria. Mire lo que dice Colosenses 2.15, ¿ves? Colosenses 2.15. Colosenses 2.15 dice... ¿Sí? ¿Lo encontró? Colosenses 2:15. Colosenses 2.15. Dice, Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Ya. En esta versión dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué importante la cruz, porque ahí el Señor, imagínate, la victoria que ganó para nosotros. Una victoria increíble. Y ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que ellos son seres vencidos. Pero ¿quién lo sabe? Nosotros. Pero las tinieblas no lo saben, porque ellos están bajo todavía ese engaño, ese poder engañoso que tiene Satanás. En este sentido, bueno, la primera guerra espiritual o la lucha espiritual es mantener nuestra vida, ¿cierto?, en victoria, ¿cierto? Esa es responsabilidad nuestra, ¿cierto? Sí. Porque Sí. estamos bajo la gracia del Señor. No, Sí. no es por esfuerzo humano, no. Señor, es tu fuerza. Lo segundo, la segunda lucha espiritual se va a dar cuando vamos a entrar al mundo de las tinieblas para rescatar las personas. Sí. Ahí se va a dar una lucha espiritual seria, porque Satanás no va a querer soltar a los esclavos, Exacto. aquellos que los tiene atados. Hay familias atadas, hay jóvenes, hay mujeres. Muchas de las cosas que se hacen en este mundo, la gente no ve que está detrás de las tinieblas. No, porque están engañados, Claro. enceguecidos. Bueno, Dios, si quiere hacer algo en esta tierra, lo va a hacer a través de la iglesia. Si yo quiero rescatar mi familia, tiene que hacerlo a través de mí. A través tuya, sí. A través Porque de- yo estoy en Cristo. Claro. Entonces, no va a enviar un ángel, no va a enviar una persona lejana. Hay excepciones, obviamente, pero si Dios quiere hacer algo en esta tierra, en la población donde estamos, en el lugar donde nos encontremos, eso obviamente lo va a hacer a través de la iglesia. Entonces, aquí hay una pregunta. Ya hemos visto dos cosas. Que la lucha espiritual se da en dos frentes, ¿cierto? El primero es la lucha personal que tenemos con las tinieblas. No estamos todavía en casa, no estamos todavía en el cielo, estamos en esta tierra, ¿cierto? Y aquí estamos en esta tierra viviendo en esta tierra bajo el poder y la unción de Dios. Por eso decimos que la economía de mi casa, de nuestro hogar, no depende del ministro de Hacienda ni de Economía de este país, depende del cielo. Porque Dios es el que nos provee, ¿cierto? Ahora, eso es entrar en un mundo sobrenatural. Yo sé que cuando recién nos convertimos, cuesta ver el mundo espiritual, ¿cierto? Pero bueno, el Señor quiere que usted comience a tener esa posición de victoria. La segunda lucha espiritual es cuando vamos a rescatar a la gente. Sí. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es el reino al cual hemos sido llevados? ¿Cuál es el reino al cual hemos sido llevados? Primero tenemos que decir que es el reino de Dios.
que es poderoso, ¿cierto? Reina, toma dominio sobre las vidas que se doblegan ante él. Gobierna. Jesús predicó el reino como buenas nuevas, como buenas noticias. Dice Marcos 1:15, dice, el tiempo se ha cumplido Y es reina. y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿En qué Evangelio? El Evangelio del reino de Dios, no cualquier Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Esto lo dice el Señor. Marcos 1:15. Y los apóstoles, bueno, veamos, Mateo 4:23, también dice Jesús, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, predicando el evangelio del reino. Jesús se para frente a la gente. Muchos se enfrentaron a Cristo. Muchos, campesinos, soldados, dueñas de casa, pescadores, hombres religiosos, pero a todos los confrontó con lo mismo: ven tú y sígueme. O quedaban dentro del reino o fuera del reino. Los apóstoles también, ellos tomaron lo que el Señor les entregó. En Hechos 8:12, Hechos 8, versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Gracias, Señor. Yo digo, qué privilegio. Qué privilegio participar del reino de Dios y haber sido llamado por Él. Qué alegría más grande, qué alegría, qué gozo nos da nuestro corazón, que Dios haya abierto esta puerta, que nos vino a enseñar y que nos invitó a caminar con Él y estar bajo su gobierno. Porque antes estábamos perdidos, ¿no? Y estábamos en tinieblas, y estábamos en el dominio satánico. Eso es lo que nos pasaba a todos nosotros. Pero el Señor nos invita. Y eso es tan voluntario, digamos, de parte mía. Pero Dios me hace la invitación. Entonces, cuando yo abrí mi corazón y agradecí a Dios infinitamente de que Él fuera mi gobernante, el que guiara mi vida, el reino, que el reino del Señor fuera para mí un deleite caminar con Él, un deleite verlo cómo hace las cosas, como disfrutamos nosotros los que caminamos en este reino de la luz, de mirar cómo Dios nos responde, nos ayuda, nos da gozo, paz, nos da paciencia, que son los frutos del Espíritu. ¿Cómo no va a ser hermoso caminar con Él? Claro, yo digo, a ver, ¿para qué me rescató Dios a través de Jesucristo de las tinieblas? ¿Para qué? ¿Para arreglar mi vida? ¿Para mejorar mi vida? ¿De una vida enferma a una vida sana ahora? ¿De una vida pobre a una vida rica? No. Mucho más que eso. No, eso también. Por supuesto. Claro. Eso viene por añadidura. Por añadidura. Dice, claro. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿Dios qué necesita? Guerrero espiritual. ¿Por qué? Porque a veces el Hijo del Señor se acomoda. Una hermana me decía, pastor, me dijo, yo llevo 30 años sirviéndole al Señor. 30 años sirviéndole al Señor, pero 30 años sentada en una banca, en una congregación, escuchando. ¿Eso es servir al Señor? No. Yo valorizo, mi suegra en este momento está hospitalizada, enferma, pero ella ha sido una guerrera espiritual.
Todavía, hasta ahora. Y a su debido tiempo ella entendió el mensaje del reino que tenía que discipular. O sea, tenía que llevar este mensaje a otros. Y cuidar a otros, orar por otros, alimentar a otros, llevar la palabra a otros, animar a otros. Esa es una lucha espiritual. Sí. Entonces, en este momento ella está quebrantada en su salud, pero su espíritu está sano, su alma está Totalmente. sana. Entonces, la pregunta, ¿cómo viene el reino de Dios a nosotros? ¿Cómo vino? ¿Vino como una religión? No. Porque cuando Pedro se convirtió al Señor, ufa, fue duro ahí. Porque ellos tenían toda una genealogía, ¿cierto? Y Jesús, cuando tuvo la discusión con estos hombres que dijeron, tenemos a Abraham por padre, Pedro venía de esa genealogía, ¿no? Pero renunció a aquello. Y no cambió, no tomó una nueva religión, no tomó un nuevo credo, estaba muerto. Sí. Estaba muerto y ahora está vivo. Entonces, ¿cómo viene el reino de Dios a nosotros? Primero, con poder. Con poder. Para salvar a otros, con poder. Ese poder que actúa en mí, no es tan solo para que yo me goce solamente, sino que para llevarlo a otros. Segundo, ¿cómo viene el reino de Dios a nosotros? Viene para cambiar, para hacer cambio. De las tinieblas hemos sido trasladados al reino de Dios. Y ya ahora vamos y tenemos una nueva naturaleza. Sí. Una nueva naturaleza. Identidad. Y tercero, para sanar, para liberar a la gente de los demonios. Y aquí tenemos que ser muy claros. Veamos Marcos, capítulo 16, versículo 14. Marcos, capítulo 16. Vamos a ver el libro de Marcos. Marcos, capítulo 16. Versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, porque ya Judas se había suicidado. Sí, Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece ese texto? Es importante que Jesús aquí dice que les reprocha su fe, pero después les dice, ahora yo les doy poder para que vayan y anuncien el Evangelio. Y el Evangelio del reino del Señor trae como consecuencia todo esto que está acá. Vayan a todo el mundo y anuncien la buena noticia. El que cree y se bautiza obtendrá salvación, pero el que no cree será condenado. Y dice, y estas señales acompañarán a todos los que creen, a ti y a mí, en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. O sea, todas estas cosas son señales que nosotros tenemos en el nombre de Jesús. O sea, pero esto es, por lo que dice el Señor más antes, por fe. O sea, yo tengo que creer que eso sucede. Claro, yo sé que la fe es un regalo de Dios. Sí.
la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ujú, Aquí el Señor los reprende. ujú. Por su ¿Por falta de qué? fe. Porque muchos que lo vieron resucitado dijeron, apareció el Señor. Mm, Entonces lo colocaron en duda. Y aquí se manifiesta otra vez. Mi hermano, nosotros, esta gran comisión, este encargo celestial, yo tengo que hacerme responsable de ese llamado. sí. Yo tengo que hacerme responsable de ese llamado. Satanás reclama derechos sobre las vidas. Satanás tenía un acta sobre mi vida, un acta sobre mi vida. Y se paraba ante Dios diciendo, Eugenio me pertenece porque me obedece, y tenía Porque el hizo acta. todo esto, sí. Pero cuando nuestro Señor fue a la cruz, dice que esa acta la rompió, la hizo nula. Y se la clavó en la cruz. Claro. Entonces, el acta de los decretos, todo lo que estaba contrario. Entonces, ¿qué le queda ahora a Satanás? Ya la persona no está bajo sus garras. Engañar. Claro. Entonces aquí, bueno, tenemos que, en esta lucha espiritual, tenemos que llevar para que se cumpla la gran comisión. Ahora, ¿cuál es el medio que Dios usa para transferir su poder a sus hijos? Porque Dios quiere transferir el poder. Cuando dice la palabra, mirando a sus discípulos, porque ya estaban tristes diciéndole que se tenía que ir, y él le dice que no quedarán huérfanos, enviará al Paracleto, el Espíritu Santo, y él os guiará a toda la verdad. Mi hermano, el medio que Dios nos da para ir con el poder del cielo es a través del Espíritu Santo, que nos trae a los que estamos en el reino de Dios justicia. O sea, el reino de Dios es justo. Nos trae paz, nos trae gozo de Dios. El gozo no es lo mismo que la alegría. La alegría viene del alma, el mundo se alegra. Con un chiste, con una cosa anecdótica, con lo que sea. A veces se toman, yo he visto personas que he participado, ¿no? En convivencias laborales, ¿cierto? Donde la persona es muy tímida, pero con un trago, con una copa de vino o algo más, y comienza a cantar, pero eso se acaba. Se acaba. Eso no viene del espíritu. Porque esa persona que no conoce a Dios tiene espíritu desconectado, está muerto. Pero los hijos de Dios están con gozo. El gozo viene del espíritu. Mire, veamos Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Había un problema ahí en la iglesia, ¿cierto? Porque algunos dicen, ¿se puede comer esto otro? Otros decían, ¿guardamos el sábado? ¿No lo guardamos? ¿Qué día? Y aquí Pablo, en el capítulo 14, si tú lo lees, mi hermano, vas a ampliar un poco más la respuesta que da el apóstol frente al conflicto que se había dado. Porque, mire, leamos un poquito más Romanos 14, a ver. Romanos 14. Leamos un poquito más lo que dice la palabra. Dice, voy a leer el versículo primero. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgues al que come, porque Dios le ha recibido. Pregunta, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno?
para su Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Otro problema. Uno hace diferencia entre día y día. Otros juzgas iguales todos los días. Todos los días son del Señor. ¿Cuánto tiempo estamos en la presencia del Señor? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todos los días estamos en la presencia del Señor. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Gracias. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada persona. En otras palabras, lo que el Señor quiere decir, preocúpate de ti, preocúpate de lo que tú haces para honrarme a mí. No critiques al otro, no hables del otro, preocúpate de ti. Y eso es importante. Como dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cuál es el reino de las tinieblas? ¿Cómo es el reino de las tinieblas? Si por un momento fuéramos, al Hades, los que ya salieron de esta tierra sin Dios, que están en el Hades, ¿qué vamos a escuchar ahí? Quejas, sufrimiento, rebelión. Angustias. Si por un momento fuéramos al cielo, ¿qué vamos a escuchar? Alabanza, paz, gozo, amor. Hemos recibido ya parte del cielo, Sí. ¿cierto? El amor, el gozo, la paz. Mire, el reino de las tinieblas es un reino de rebelión. Esta tierra está contaminada con las tinieblas. Todo el mundo se rebela contra la autoridad. Todo el mundo habla en contra de la autoridad, contra el jefe, el presidente, todo está mal. Sí. El reino de rebelión. Oposición a Dios provocada por los ángeles caídos. Ha tenido en cierta medida éxito, debido a que entró el pecado en el mundo. El primer pecado lo cometieron los ángeles, ¿cierto? En el cielo, y ahí fueron expulsados. Como hijos de Dios, nuestra lucha está definida, no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Entonces aquí yo digo, a ver si me piden, mira, lo invito a mi casa para que, bueno, vamos. Pero antes de ir, yo me arrodillo ante Dios y le digo, Señor, muéstrame la esfera espiritual de esa casa. Sí. Muéstrame que no tan solo mis ojos naturales, sino los ojos espirituales. Muéstrame, Señor, para ver bajo qué espíritu está, como dice la Escritura, probar los espíritus. Ahora, bueno, sabemos que Satanás, ¿cierto? Antes se llamaba Lucifer y fue echado del cielo debido a su orgullo. Veamos Isaías 14. Isaías 14, del 11 al 15. Isaías 14, dice, versículo 11,
descendió al Seol tu soberbia, dice. Isaías 14, del 11 al 15. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y aquí hay un signo de exclamación. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Eso se lo dice a Satanás, ¿no? Porque Satanás estaba a cargo de las alabanzas. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bueno, ahí vemos cómo cayó Satanás. Y veamos Ezequiel 28, del 12 al 17. Ezequiel 28, del 12 al 15. Dice Ezequiel 28, del 12 al 15. Dice la palabra: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová, el Señor. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Mira, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea, en el huerto del Edén, ¿no? De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Cuidado, dice la palabra del Señor, que debemos cuidar la salvación con temor y temblor. Satanás, o Lucifer, o Luzbel, se oscureció. Era un querubín hermoso, estaba a cargo de la adoración, pero se oscureció. Y bueno, esa maldad que había en él, ese odio que había en él, esa envidia, ese orgullo, lo metió acá a la tierra. ¿A través de quién? A través de Adán y Eva. Y afectó al hombre. Entonces ahora él está trabajando. ¿Qué transfiere? La mentira, el engaño, el orgullo. ¿Usted ha estado al lado de personas orgullosas? Difícil de manejarla, difícil de orientarla. Ahora, él se transformó en nuestro enemigo. Usted ya tiene un enemigo declarado, que es Satanás. Mire, Cristo vino a esta tierra a rescatar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? El hombre. Y no tan solo el hombre, sino el gobierno de Dios, el reino de Dios en esta tierra. Y a través de la iglesia él quiere recuperar el reino de Dios en esta tierra. Pero no vino a redimir a los ángeles caídos.
no les dio la oportunidad. Mira, veamos 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice 1 Pedro 5, 8. Dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro tiene mucha autoridad para decir esto, como que estuviera contando su testimonio. Como león rugiente. Por su propia experiencia, ¿no? Claro. Es un enemigo, ya es un enemigo declarado, tiene que tenerlo claro usted, hermano. Dios está de nuestro lado, pero tenemos que ser guerrero espiritual. ¿Ah? Si se levantó en la mañana deprimido, ¿qué debe hacer? Adorar a Dios, con o sin ganas. Exacto. Con o sin ganas. Tomen un texto bíblico, lean la palabra, paséese en su pieza, no sé, o levántese más temprano y comience a adorar a Dios, a Dios. Sí, Señor. Y va a ver cómo va a empezar a fluir el poder de Dios sobre nuestra vida. Sí. Porque estamos en las manos del Señor. Primera de Tesalonicenses 3:5, Primera de Tesalonicenses 3, versículo 5, dice la Escritura, Primera de Tesalonicenses 3:5, por lo cual yo también, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resulte en vano. ¿Cómo saben esa versión, Elga? Primera de Tesalonicenses 3, versículo 5. 3:5. Dice, por eso yo, en particular, no pudiendo resistir más, mandé preguntar cómo andaban ustedes en cuanto a su fe, pues tenía miedo de que el tentador les hubiese puesto una tentación y que nuestro trabajo hubiese resultado en vano. Tentador. ¿Qué es una tentación? No es una prueba. No, Dios no tienta a nadie. a nadie. La tentación, ¿cierto? Es un distractor. Una provocación, Claro. tal vez puede Es como ser que, también, ¿eh? como que es un imán que nos quiere sacar. ¿Ah? Bueno, si cedo a esa tentación, entro en el terreno de las tinieblas. Le estoy autorizando al diablo para atacar, a Satanás para atacarme. Satanás es padre de mentira. Lo califica como el gobernador del reino del aire. Está en el medio, ¿no? Él es el maligno. Pero mire lo que dice Apocalipsis 12, versículo 10. Veamos Apocalipsis 12, versículo 10. Aquí vemos, mire, una función que hace el diablo. 12, versículo 10. Dice, ¿cómo sale ahí ahorita? 12:10. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. ¿El 11 o no? Ya, díganos, sí. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Claro. En esta lucha espiritual, él, un alcahuete, una palabra antigua, ¿no? El acusador. El acusador. ¿Cómo nos ataca? ¿Cómo ataca a Satanás? Primero, no es ningún caballero. En realidad, suele esperar hasta que estemos cansados y desanimados y tengamos
la guardia abajo antes de atacarnos. Él espera. Él espera. Por eso hay que tener cuidado. El cansancio, la fatiga, hay que estar ahí alerta también. Mire, veamos Mateo capítulo 4, versículos 2 y 3. Mateo capítulo 4, versículos 2 y 3. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Ahí está la tentación, po. Sí, En el momento, como decías tú, en el momento de debilidad, en el momento donde te encuentras, así, acá el Señor dice que estuvo 40 días sin comer. Entonces en ese momento le habló de la comida, pero era una tentación. claro. Y él se dio cuenta. El punto Sí. es que a veces en la tentación nosotros no nos damos a veces cuenta que es una tentación Sí. para hacernos caer. Claro, mira, el principal campo de batalla es la mente. Mm, Quien domina la mente domina la persona. sí. Por eso es importante leer la palabra del Señor. ¿Cuántos pensamientos llegan a nuestra mente? Y pensamientos terribles a veces. Claro. Entonces uno tiene que ir filtrando. No, esto no es de Dios, o esto es mío, o esto es de Dios, ¿cierto? Pero hay que tener una higiene mental, una higiene mental. Yo te vuelvo a repetir, Satanás no está apurado, él trabaja paso tras paso, lentamente. Él nos acusa, obviamente, en esta batalla. Mire lo que dice Zacarías capítulo 3, versículo 1. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. O sea, Satanás acusa, engaña, tienta, miente, inspira malos pensamientos, confunde, hace dudar, inyecta el temor, la incredulidad, la pereza, la suficiencia, la desesperación, el desánimo, etc. Atrae nuestros deseos carnales. Mire lo que dice Gálatas 5:17, el libro de Gálatas, la carta, digamos, Gálatas 5:17. Aquí vamos a ver cómo Satanás, ¿sí? 5:17 dice, Gálatas 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Bueno, o vivimos en la carne, o vivimos en el espíritu. Satanás va a usar la carne Ay, sí. para atacarnos. Satanás busca entrar en la gente mediante distintos tentáculos. Las drogas, la idolatría, la brujería, la hechicería, la meditación trascendental y todo. Tantos tentáculos que tiene, que la gente inocentemente cae creyendo que hace bien aquello. Eugenio, el punto que la gente sin Cristo, como está cegada, entonces ellos están a expensas de lo que Satanás puede hacer con ellos. El tema es nosotros, que estamos en el reino de la luz, ¿no? Nosotros estamos, como decías tú recién, que nosotros estamos bajo esa lucha que es más que nada mantenernos firmes en una posición. Delante tú hablabas y dabas el ejemplo de una discusión de dos, de esposo con esposo, o esposo o padre con hijo, madre con hija. Si hay
hay una discusión, lo primero, como recién decías tú, lo primero es que uno deja aflorar la carne, ¿no? Porque esas son obras de la carne, las discusiones, los pleitos, las divisiones, son obras de la carne. Pero ahí es donde el diablo mete digamos, su cizaña y empieza a tentar cada vez más para matar, para robar y para destruir. ¿No? Porque los que no son de Cristo están muertos en delitos de pecado. Pero nosotros somos los que tenemos que tener Claro, cuidado con esto. mira. La pregunta es cómo vencemos las Claro. tinieblas, cómo vencemos a Satanás. Nosotros. Claro, un día llegó una persona a nuestro hogar pidiendo una orientación, que estaba muy mal económicamente, que su vida iba de mal en peor, que no ganaba el dinero suficiente para sostener su familia, su casa. Primero yo lo escuché. ¿Qué buscaba? Al escuchar, buscaba primero, qué trabajo había de las tinieblas en él. Primero, venía de un hogar pobre. Segundo, no estaba preparado académicamente o intelectualmente. Entonces, primero, analizar totalmente el tema. Ver todo lo... Ya, ahora vamos a orar. Y vamos a ver qué nos dice el Señor. Nos pusimos a orar y apareció la respuesta. Está bajo una maldición de pobreza, de miseria. ¿Qué entendía él? Que si ganaba algo de dinero, no te va a alcanzar. Te va a faltar. Satanás trabaja en la mente, vuelvo a repetir. Entonces yo dije, ahora, de aquí vamos a comenzar, hijo, a trabajar. De aquí vamos a comenzar. Y usted va a tomar un texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y comenzamos ahí una lucha. ¿Qué buscaba? Cambiar el carácter. La mentalidad. Tomar la mente del reino. Sí, correcto. Se abrió. Empezó Dios a proveer. Se abrió la puerta. ¿Qué ocurrió después? Bueno, se solucionaron los problemas económicos, ya. Hasta ahí llegó. Entró, ya no era problema económico. Pero se oscureció, se empezó lentamente a oscurecer. Empezaron las tentaciones, pues, y empezó a aceptar esas tentaciones. Por eso no se hizo años atrás un retiro, avance y conquista. O sea, si usted está en el primer piso, siempre hemos dicho, usted si llegó al reino pobre, no es pecado. No. Si llegó al reino con miseria humana, no es pecado. En esas condiciones llegó. Mire cómo llegó el endemoniado Gadareno, lleno de demonios. Mire cómo llegó la mujer María Magdalena. Cómo llegaron llenos de miseria humana. Pero Dios nos limpia, nos libera y nos lleva a una postura mejor, a una vida mejor. ¿Para qué? Para participar en su reino y ser guerrero espiritual. Esta persona, ¿qué le pasó? Se acomodó ya, solucionó su problema económico, ya no había problema económico, hasta ahí llegó, ahí quería llevarlo el Señor. No, quería llevarlo más allá. Por eso ese retiro que hicimos de avance y conquista. O sea, si está en el primer piso y el Señor lo dio al tercer piso, ya, ahora avanzó hasta el tercer piso, ahora conquístelo. Exacto. Vaya al cuarto piso, conquiste ahí, vaya al quinto piso, vaya avanzando, ¿cierto? Pero avanzar, resistir, ¿cierto? Primero, tenemos que reconocer la actividad de las tinieblas. A veces ese problema que usted tiene con el hijo,
tiene raíces, situaciones. A veces, a veces los jóvenes, yo digo, a veces el joven entra a la universidad y ya se considera que ya se la sabe toda, ya es inmanejable. ¿Cuáles son nuestras armas espirituales? Y aquí terminamos. Tenemos a lo menos 5 armas poderosas. Ujú. El nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo te reprendo. Así es. En el nombre de Jesús quito toda presión del diablo. En el nombre de Jesús reprendo toda confusión, toda discusión, todo en el nombre de Jesús. Segundo, la palabra de Dios. ¿Qué palabra? Dios le entregó a Israel una palabra. Josué y Caleb tomaron esa palabra y trabajaron esa palabra. Tercero, el poder del Espíritu Santo. Me hablo al poder del Espíritu Santo. Cuarto, la presencia de los ángeles. ¿Para qué están los ángeles? ¿Para evangelizar? No. Están para ayudarnos. Así. Por eso se habla del ángel de la guarda, dice. ¿Ah? Ángel protector. ¿Ah? Para ayudarnos. Quinto, la sangre de Cristo. Tu sangre, Señor. Y la cruz de Cristo. Sí. Gracias, Señor. Sí, importantísimo. Un tema interesante. Es importantísimo para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que estar alertas en realidad, porque siempre el enemigo, si bien no se puede acercar mucho a nosotros, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo, tenemos, como dices tú, los ángeles alrededor nuestro. O sea, Él no se puede acercar mayormente, pero ¿qué es lo que hace? Nos tira dardo de afuera, de lejos, a ver si me da. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar alertas. Por eso la palabra del Señor a través del apóstol nos dice que nosotros tenemos que estar firmes. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para resistir en el día malo, en el día de la tentación, en el día de las situaciones del diablo. Y dice, y habiendo acabado todo, manténganse firmes, en una posición firme. O sea, alerta, atenta a lo que está pasando en nuestro alrededor. Yo he orado, he pedido al Señor y he rogado, Señor, danos un corazón entendido para este tiempo. Sí. Ya tuvimos un corazón entendido para 10 años atrás, para 20 años atrás. Como iglesia vivimos un gran avivamiento, unos 30 años atrás, donde hubieron sanidades, milagros, liberación, prácticamente durante todo el día estábamos en liberación con la gente. Sanidad interior. Claro, pero ahora, Señor, danos un corazón para este tiempo. Y estamos orando. Nos abrimos a la acción del Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar después de esta pandemia? Dice que viene otra situación más y van a venir a no dudar. Vienen más conflictos, la palabra no se equivoca en esto. Sí, Jesús. Cierto que los tiempos serán peligrosos, hay cambios climáticos, etc. La iglesia se levantará en gloria. Danos sabiduría, Señor. Y yo quiero que oremos en este momento esta lucha espiritual, esta guerra espiritual. Primero, en nosotros. Segundo, para llevar este mensaje a otros. Capacítanos, Señor. Danos libertad. Saca la vergüenza, saca el temor al hombre, el temor al que dirán, el temor que van a opinar tal cosa de mí. No importa. No importa. Lo que importa es lo que Dios piense de nosotros. Vamos a orar. Presenta tu vida, presenta tu hogar. Señor, te pedimos que esta palabra que hemos revisado, que de ninguna manera hemos acabado el tema, te pedimos, Señor, que extiendas tu mano. Toca a ese varón. Toca, Señor, a esa dama, a esa mujer, a ese joven. Tócalo en este momento. Espíritu Santo, manifiéstate. Saca toda mentira del diablo. Demonio, te reprendemos. Espíritu de mentira, de engaño.
de soberbia, de orgullo. A ti te hablamos. Te reprendemos en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús te rechazamos. En el nombre de Y soltamos la mano sanadora de Dios. Padre, gracias. En tu nombre, Jesús, te agradecemos. Y gracias, Señor. Proclamamos libertad. Proclamamos tu señorío. Proclamamos el gozo de tu Espíritu para tu gloria, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones para cada uno de ustedes. Sigamos orando. Sigamos en este camino sobrenatural, este camino de victoria. Seamos guerreros espirituales, no tan solo oidores, Así es. sino hacedores de la palabra. Gracias, Padre. Que tengan una semana Adiós. llena de la gracia del Señor y paz del Señor para ustedes. Amén. Bendecidos hermanos. Chao.